Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy nos encontramos con Nancy Tovar. Ella es mejor conocida en Europa como Nancy Chefcito. Hola, Nancy, hola. bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación en una regia en Suecia a través de detona.com. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es pues un privilegio estar aquí y pues nada, vamos a platicar un poquito de todo y muchas gracias por invitarme. Nancy, tú vives en Alemania. ¿Cómo se mudaron tu familia y tú? Típicamente creemos que todos los mexicanos que se van al extranjero es porque tienen un esposo o una pareja extranjera, pero en tu caso los dos son mexicanos. ¿Qué fue lo que los hizo mudarse a Alemania? Sí, así es. Pues tenemos ya aquí, en abril cumplimos 3 años viviendo en el sur de Alemania. Bueno, como ya mencionas, mi esposo es mexicano también. Él es ingeniero electromecánico con una especialidad en calidad. Él ya trabajaba en una empresa de origen alemán. Nosotros vivíamos en León, Guanajuato, y la empresa estaba en Irapuato. Entonces, esta empresa fue comprada por otra que es más grande, y pues todas las personas que estaban en la empresa original, por así decirlo, salieron despedidos, o bien los repartieron como en otras plantas y había como otras oportunidades. Entonces ahí fue como que la oportunidad de decir, ¿te quieres quedar hasta el final? O bien te vas a otra planta, pero fuera del país. Entonces teníamos opción de elegir entre Alemania, Japón y Estados Unidos. Y pues Estados Unidos siempre como que también fue como una meta para nosotros, pero entre Alemania y Japón, pues sí nos llamó mucho más Alemania por la cuestión de que culturalmente, bueno, a pesar de que todo es completamente diferente, es menos diferente que Japón. Entonces creímos desde un inicio que Japón iba a ser más complicado por el idioma y la cultura y demás. Y entonces dijimos, bueno, pues de esas 3 opciones creemos que lo mejor es Alemania. Y así fue como elegimos Alemania. Y pues así nos vinimos para acá, nos vinimos todos, tuvimos la fortuna de viajar todos juntos, de hacer la mudanza juntos. Y todo fue como que muy, fue como muy, se hizo como un lapso como de un año, como de unos 10 meses, si no me equivoco, porque recuerdo que el primer momento que nos dieron como esa oportunidad, nuestra hija tenía 1 año y, no, perdón, tenía como 10 meses, era un bebé pequeño. Y recuerdo que cuando llegamos aquí, pues tenía ya 1 año y medio, o sea, fue un proceso de que le avisaron como que había esta oportunidad, hasta que el proceso legal y las visas y la mudanza y demás se concluyó, y casi como 1 año después estuvimos ya en Alemania. Y al llegar, Nancy, ¿cómo fue la adaptación? ¿Tuvieron algún choque cultural? En el caso de tu niña, pues estaba muy chiquita. Supongo que ella empezó a ir al kinder ahí en Alemania y empezó a aprender alemán rápidamente. Sí, claro que sí. Sí, fue como un cambio muy brusco porque, por ejemplo, para el idioma, mi esposo habla muy bien inglés porque vivió parte de su infancia en Estados Unidos, entonces él lo habla muy bien. Y digamos que por ese lado en el trabajo pues nunca tuvo problema porque se comunicaba en inglés, pero pues obviamente en el día a día tienes que hablar alemán. Y pues él, estando en el trabajo, él aprendió alemán y no hubo como tanto problema porque él diario pues estaba en el trabajo conviviendo con sus compañeros. Pero para mí sí fue como un problema, sí fue como muy fuerte para mí porque yo estuve en casa con la niña todo este tiempo. Al inicio, la verdad, para serte muy sincera, a mí me daba mucho miedo salir. O sea, me da mucho, o sea, era un terror siquiera asomar la cabeza, porque yo en mi mente me hacía como mis historias, ¿no? De que me salía y a lo mejor y nos pasaba algo a la niña y a mí, y pues la niña era muy pequeña todavía, de 1 año y medio. Entonces yo decía, si necesito ayuda, ¿cómo le puedo decir a la persona? Y sí me grababa mis frases, o sea, porque yo no tomé nada de clases antes de llegar bueno, nos dieron como, híjole, en horas no me acuerdo, pero eran como 20 clases de media hora a los dos. Nos dieron esas clases de parte de la empresa, pero yo en mi caso solamente recuerdo que aprendí números, el abecedario, los colores,
Y entonces yo así como que mis frases apuntadas me las aprendía, si era muy necesario salir, pero si no, siempre con él salía al doctor, al supermercado, siquiera a la panadería, no me atrevía de verdad, porque era como un miedo muy grande para mí, porque aparte hablo un inglés ahí medio, medio, pero en la ciudad donde llegamos inicialmente, es una ciudad muy, muy chiquitita y todos hablan, no solamente hablan alemán, sino que algunas personas te hablan en el dialecto de la ciudad. Es el dialecto suabo y según yo, ahorita que ya tengo como un poco más de experiencia, el dialecto es como muy diferente al alemán normal. Entonces, para mí, sobre todo, y luego es una ciudad como de muchas personas mayores, y sobre todo las personas mayores te hablan en ese dialecto. Y muchas veces si salía, por ejemplo, aunque sea al parque, me los encontraba y ellos me hablaban en ese dialecto, no les entendía. Y pues sí, para mí era como muy drástico el asunto. Así duré pues un año, porque también deben saber los que ya viven en Alemania que es muy complicado encontrar plazas de kinder. Entonces, mi hija, no sé si en otros países en Europa, pero en Alemania es muy complicado. Entonces, mi hija no tuvo lugar de kinder hasta que cumplió 3 años, que es la edad oficial en la que ya puedes entrar al kinder. Y ni siquiera encontrábamos guardería, ni este tipo de cuidadoras, como que es una mamá y cuida a varios niños en su casa. También es ese tipo de cuidado, pero tampoco lo encontramos. Bueno, en fin, fue como un proceso también muy largo, porque pues mi niña también creció escuchando el idioma cuando salíamos y decía ya palabritas. Entonces decía, esta niña va a hablar alemán antes que yo. Va a ser tu traductora, Nancy. Sí. Pero pues pasó el año, ya por fin, cumplió los 3 años, por fin pudimos encontrar un lugar donde yo pude estudiar, que fue nuestra primera mudanza, porque fue un lugar donde yo podía estudiar mi curso de alemán por las tardes, para que mi esposo pudiera quedarse con la niña, con ella, y yo pudiera ir a la escuela, y al mismo tiempo ella encontró una plaza en esa otra nueva ciudad que es más grande, una plaza de kinder. Pero ¿qué crees? Que pasó lo de la pandemia. Entonces, pues ahí se nos cayó todo, porque el lugar que ya tenía ella y que ya iba como adaptándose, ya iba hablando un poco más, pues se cortó de tajo y como que se le olvidaron las palabras en alemán. Y pues nosotros ambos somos mexicanos, entonces en casa se habla español. Para nosotros es muy importante que ella aprenda y hable español, que lo escriba también. Entonces queremos que siempre, nosotros siempre nos hablamos en español, por lo mismo. Y sí, como que se le fueron olvidando las cosas, pues como que fue como intermitente por lo de la pandemia. Cuando dejaban de haber casos, tantos casos, permitían el regreso a clase, el regreso a las kinder. Entonces mi hija volvía, pero te estoy hablando de 15 días. Y luego a casa otra vez. Y luego vamos otra vez al kinder, una semana. Hubo una vez que ya estábamos en el kinder y no, siempre no, regrésense. Estuvimos así todo el año pasado, y por fin, desde finales del año, ya por fin fue como, ok, ya se pueden abrir los kinder, ya estamos bien, se les hacen las pruebas un día sí y un día no, y ella ya estaba más adaptada, ya tenía amigas también, y ya habla un poco. Tú le preguntas cosas en alemán y te contesta en alemán, le preguntas cosas en español, te contesta en español. No es que lo hable tampoco, pero ya entiende frases. Y pues también yo ya concluí mi curso, tampoco es que me suelte a hablar así como un monólogo, pero ya entiendo, ya salgo solita al supermercado, a los médicos, tanto el mío como el pediatra, el dentista, lo que sea. Ya me puedo, a lo mejor no hablo así como completamente correcto, pero pues ya nos entendemos y entablamos una conversación. Y ya como que me siento como más tranquila de que ya pueda yo solita ir haciendo como algunas cosas. Oye, Nancy, cuéntanos alguna anécdota sobre algún choque cultural o alguna anécdota chistosa que te haya sucedido en este proceso de adaptación. Ay, tengo varias, pero yo creo que las más fuertes son las que te pasan al inicio,
porque pues tú vas recién llegado de México y no te vas, o sea, ni por aquí te pasa una cuestión así. Por ejemplo, cuando estábamos en esta ciudad pequeña, te digo, estábamos rodeados de puras, o sea, las casas alrededor eran puras personas mayores. Entonces, cuando por fin ya de esas veces que ya nos animábamos a salir solitas, nos salimos a caminar y de vuelta había un señor regando el jardín, pues normal, su jardín delantero. Pero yo, conforme caminaba acercándome, esa persona estaba a un lado de nuestra casa, o sea, era el vecino de al lado. Y era verano, estábamos a 35 grados, muy, muy, muy caliente. Entonces, pues ya íbamos llegando a casa, mi hija y yo, y de pronto, entre los arbustos y sus flores, pues no se veía el señor, solo se veía que estaba regando las plantas. Y ya más cerquita me saludó, dijo, hello, y lo vi que estaba en calzones. Pero no era ¿Y tú? calzón. O sea, ¿como bikini o cómo? Sí, era un calzoncín chiquitito, color rojo. Aparte, para que llamara la atención. Es que yo creo que se estaba soleando, Nancy. Sí, pero yo, o sea, esto aquí es súper normal y eso se vio decente porque incluso hasta se puede, o sea, se ve que es normal salir pues desnudo a tu balcón a tomar el sol, es completamente normal hacerlo. Pero para uno que viene de México, pues sí es como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Y Nancy. Sí. Sí, fue como que yo, o sea, recuerdo que en mi cabeza dije, esto es normal aquí, no te preocupes. Pero mi cuerpo como que se hizo, como que se paralizó, como si tuviera miedo. Hubo un choque ahí. Sí, como que exactamente, fue como el choque así como de, wow, ¿qué está pasando? Pero yo sabía que eso era normal. Eso fue como que no se me olvida porque fue como uno de los primeros. Y también otro, que es cuestión como de seguridad. También por esa casa en la que estábamos antes, estábamos rodeados como de campos de cultivo. Entonces está muy padre para poder caminar. Entonces también un día íbamos caminando mi hija y yo me acuerdo que la llevaba de brazo, o sea, aquí cargada en el brazo, y escuché que venía una bicicleta. Y justo como así poquito antes de que atrás de mí, escuché cómo frenó. Te lo juro que se me bajó la sangre a los pies, como con un terror. Dije, o sea, esto ya valió queso aquí, ¿no? Porque es un lugar muy despejado, que no hay nada, no hay nadie que dijiste, me va a saltar. Sí, o sea, yo pensé, o sea, mínimamente me va a saltar o algo, porque escuché que frenó. Y no, o sea, simplemente frenó para que la tierra no se levantara y sí, como por cortesía. Ajá. Y pasó lento junto a nosotros y nos saludó normal. También eso es como algo, o sea, que y Nancy temblando. ¿No? Es el trauma, la verdad, que traemos los mexicanos. Sí, exactamente. Porque recuerdo que abracé a mi hija con mucha fuerza, porque hasta incluso pensé que me la podía quitar. O sea, lamentablemente, en México, pues sí, sufrimos eso. Y sí, o sea, aquí no niego que pase. O sea, no tan, a lo mejor no a esa magnitud tan grande, pero sí hay asaltos y sí hay demás. Pero bueno, pues es como en un grado mucho menor. Y sí esa vez, sí lo recuerdo también como que ese choque también tan fuerte, y dije, ay, o sea, es que aquí no me puede, o sea, no es que no me vaya a pasar, pero sí es como mucho, mucho más complicado que tengas esa suerte, esa mala suerte. Exacto, exactamente. Oye, Nancy, ¿en México en qué trabajabas o qué hacías antes de mudarte a Alemania? Pues estuve un tiempo en Maseca, en la empresa Maseca, como generalista de recursos humanos, hacía de todo un poquito, pero eso fue un año antes, no miento, 2 años antes de venir para acá. Y posteriormente me cambié a farmacias de similares, también en recursos humanos. Yo contrataba al doctor Simi. Sí, estuvo muy padre. O sea, le hacías casting, Nancy. A ver, baila con la botarga. Pues sí, se escucha gracioso, pero sí, no casting así, pero sí le he preguntado si le gustaba bailar, porque obviamente es lo que hacen todo el momento, ¿no? Y sí, les poníamos las botargas y los poníamos así a ver si la aguantaban, porque se ve pachoncita, pero es una cosa que pesa como 15 kilos. Pero bueno, ahí duré como 6 meses nada más, porque pues nació mi bebé y nuestro
bueno, no es mi deseo y nuestro deseo como padre siempre fue que nuestros hijos los cuidara yo misma y pues hasta ahorita, gracias a Dios, lo hemos podido hacer. ¿Y cómo surge la idea de empezar con tus fotorrecetas? Que la verdad están divertidísimas y que te has vuelto todo un fenómeno, Nancy, aquí en Europa con las fotorrecetas. Muchas gracias. Pues mira, todo empezó por lo que te digo que mi vida al inicio aquí fue como muy complicada. Sí, a lo mejor te hablo más respecto al idioma y esas cosas, pero obviamente pues yo extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho la comida. En México ya cocinaba, siempre me ha gustado cocinar. En casa siempre mi mamá nos enseñaba así como a hacer lo que iba ella preparando, nos decía, mira, sí, esto se hace así. Y vivimos un tiempo más bien toda nuestra vida vivimos con nuestra tía abuela. Mi tía abuela, por azares del destino, adoptó a mi papá. Entonces, para nosotros nuestra tía abuela era como nuestra abuela, ¿no? Claro. Entonces, vivimos con ella, imagínate, era como una segunda mamá. Y ella cocinaba de todo y también desde muy pequeñita pues yo veía todo lo que hacía. Y entre que es mi tía y mi mamá pues aprendí eso y me gustaba, o sea, siempre me ha gustado. Pero bueno, ya si yo entrarle a platos grandes, como por ejemplo yo nunca había hecho un pozole en mi vida y hasta poquito antes de venirme para acá lo intenté por primera vez, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, estando aquí pues yo extrañaba mucho eso porque muchas cosas, yo nunca había aprendido un horno, por ejemplo, para hacer pan, jamás. Y pues ese tipo de cosas lo extrañas mucho, y luego aquí dices, pues voy y compro algo, pero no hay nada similar. Claro, o sea, ¿dónde compro el pan de muerto? ¿Dónde compro la rosca? Pues no, no la vas a encontrar. O si no la hacemos nosotros o algún otro mexicano, difícilmente la vamos a encontrar en el súper. Sí, exactamente. Y sí, o sea, realmente no, hay muchas cosas muy ricas, como en Alemania la panadería es muy, muy, muy suculenta en todo lo que te puedas imaginar, pero sí para nuestros panes, nuestros sabores, pues no había algo similar. Entonces, pues lo que hice fue como ir aprendiendo. O sea, y también por la parte esta de, pues no sé si caí en depresión, o sea, no te sabría decir si clínicamente estaba en depresión, pero pues yo sí todo el tiempo me sentía triste, y pues la verdad es que me llevaba entre las patas a mi hija, porque si yo estaba triste, por ejemplo, pues no salíamos ni siquiera al parque, y pues sí fue muy complicado esa pequeña etapa, que sí me duró como unos 6 meses, que fue los primeros 6 meses aquí, y luego ya de los 6 meses al año, ya salíamos poquito, pero aún así yo me sentía como que todavía me faltaba la parte de la comida. Entonces, lo que sí fue como, y me acuerdo mucho, mucho, Dalia, me acuerdo que el punto en el que yo dije, basta, fue el día que mi hija, se me apachurra el corazón, mi hija tenía como de año y medio, y cuando íbamos a la casa de mi mamá a visitarla, mi mamá siempre nos tenía una charola llena de pan, de todo lo que, así, todas las piezas de pan. Y mi hija siempre pedía una concha de chocolate. Y pues un día me dijo, como que se acordó de su abuelita y me empezó a preguntar que dónde estaba su abuelita, que por qué no estaba aquí. Y pues ella tan pequeña, yo pienso que no llegan a dimensionar, o sea, la situación de que están tan lejos y así. Y me dijo, yo quiero una concha de chocolate, mamá, como me las da mi abuelita. Y así de, oh, Dios mío. ¿Y tú de dónde saco la concha de chocolate? Y me acuerdo que esto fue como para estas fechas, pero hace 3 años, y ella cumple años en septiembre, a finales de septiembre. Entonces dije, la tengo que lograr hacer una concha. Entonces hice, yo creo que fácil, 10 horneadas que de plano, cada horneada sí le merece su buena historia cada una, porque no. Mi esposo me ayudó, yo la hice sola, con máquina, sin máquina, o sea, todo, lo hicimos de todo y no nos quedaba, hasta que ya por fin como la 10ª logramos algo decente. Tampoco digo que así como la más bonita que me ha salido, pero algo decente como para su cumpleaños. Y sí, o sea, en su cumpleaños le hice, en lugar de pastel, le hice como una torre de conchas, de mini conchas,
Y fue la niña más feliz con su pastel de conchas y yo también de verla así y que disfrutara, se comía una tras otra, y lo mejor es que ella recordaba que son de México y que su abuelita se las daba, y a pesar de que está tan chiquita, o sea, bueno, ahorita ya está un poco más grande, pero a pesar de que estaba tan chiquita en ese momento, siempre decía, mamá, quiero esta comida de México. O sea, sí hace la diferencia, y a la fecha lo hace. Y ahí, cuando le vi la carita triste que quería su concha, ahí dije, basta de estarme, también yo, ahí como que sufriendo por la comida, dije, yo tengo que aprender a hacer de todo, sobre todo en la cuestión de la horneada, y pues en otras cosas también, porque nunca lo he hecho, y a la fecha nunca he, cosas así, hay platillos que nunca he hecho y que también, pues los intento y veo si me salen más o menos, pues ya los subo a la página. Si de plano no me salen, pues los intento otra vez hasta que me salen, y ya es cuando digo, ok, esta receta ya la encontré, porque hay muchas recetas en internet que por más que las sigas así al pie de la letra, no sé por qué, no sale. Ajá, entonces a lo mejor son los productos de aquí o no sé, pero ya le vas moviendo y es cuando te sale, y esa es la receta que ya modificada yo subo a mi página. También había escuchado que dependiendo de la humedad y de la altura de la ciudad, también varía para cuando horneas pan, que no es lo mismo en un lugar, por ejemplo, Ciudad de México a Monterrey, por ejemplo, por la altura, la humedad o lo que sea, ¿no? Que pasa lo mismo en los países, de país a país. Sí, que extraño, ¿no? También había escuchado eso, sobre todo en cuanto al pan, pues. Ajá, sí. Y entonces ahí es como empiezas a experimentar porque recuerdo que al principio publicabas que, ok, vamos a hacer recetas de X platillo mexicano, pero con productos que puedes encontrar en Alemania, ¿no? Entonces, porque esa es otra cosa, ¿no? Y luego, ¿con qué sustituyo qué? Etcétera, ¿no? Porque a veces no encuentras, pero puede ser que haya productos, por ejemplo, el Medio Oriente, que se parecen un poquito a los que tenemos nosotros en México y dice, este me funciona en sustitución de este producto, ¿no? Entonces, tú empezaste a experimentar por ahí también. Sí, así es. Cosa que yo veía en el súper, que creía que me podía ayudar, aunque no supiera ni qué es, porque luego también ese es otro choque. Entras a un supermercado de otro país, sobre todo, bueno, de este lado del charco, y sí dices, ¿qué es todo esto? O sea, hay pasillos enteros y enteros y enteros de cosas que no, o sea, pues no conoces. Entonces ya, pues, conforme íbamos así en una visita, tratábamos de recorrer lo más que podíamos, como a detalle, a ver qué hay aquí, qué hay acá, y encontramos, por ejemplo, las tortillas de maíz, que es muy como complicado encontrarlas en un supermercado. Entonces, no son como la gran tortilla, pero te sirven. O sea, te sirven para hacer. O sea, hay una infinidad de cosas, como dices, de otros países que se asemejan más o menos o que de alguna manera te pueden ayudar. Entonces, ahí fue como que, o sea, iba comprando. Aquí en familia lo consumíamos, decíamos, pues sí, esto puede ayudar para tal plato, o de plano no. Y así fue como que empecé a experimentar. Y me acuerdo mucho que yo formaba parte de un grupo en el cual ya no estoy. Y son dos grupos, uno todavía ahí sigo. De cocina. Ambos, sí, son grupos de cocina en Facebook, y son grupos de personas que según yo, la mayoría están acá, repartidas en Europa, todos son mexicanos, y pues te suben así sus dudas, o suben así, por ejemplo, también sus recomendaciones, ¿no? Entonces yo empecé como así, o sea, miren, me encontré estas tortillas, y a lo mejor ya todo el mundo lo sabía, pero yo, o sea, lo hacía, ¿no? Porque yo sentía que podía ayudar a alguien que no... Claro, y siempre hay gente nueva o recién llegados y que no saben. Ajá, entonces yo decía, bueno, pues igual alguien que no sepa, ahí se va a enterar. Y empecé a ver como que tenían, o sea, platos que yo ya había logrado con la comida aquí del supermercado. Yo veía que había personas que todavía no sabían que podían hacerlo. Entonces, pues yo como que dije, ay, pues vamos a compartir ese tipo de como detalles para ayudar a otras personas, porque en ese momento que yo me sentía como muy triste porque estaba acá y extrañaba mucho a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, de verdad que morder un taco que se parece mucho a lo que encuentras en México, yo
o sea, me hacía sentir como que, bueno, pues ya mínimo tengo la comida, ¿no? Ya no me siento tan triste. Y con salsa que pique como en México, ¿no? Exactamente, es que, para serte muy sincera, al inicio, cuando recién llegamos, no sabíamos que existían tiendas online con productos mexicanos. O sea, nosotros decíamos como que en nuestra cabeza igual muy cerrados y todo, pero siempre decíamos, pues si no hay en el súper, pues no hay, ¿no? O sea, hay lo que te puedes traer en las maletas. Pero después pues fuimos descubriendo que hay varias tiendas que te puedes pues ayudar y surtir y demás. Pero si al inicio fue todo, o sea, completamente lo que encontrabas en el súper, yo hacía mi receta y si yo veía a alguien por ahí preguntar por esa receta, pues ya yo la subía, tal cual como están ahorita, o sea, mis fotorecetas así, foto por foto, por foto, por foto, con la descripción de lo que hay que hacer en cada foto. Yo lo hacía con la intención de que alguien más lograra ese sabor para que no se sintieran tan bien como apachurraditos o que los ayudara a sentirse como un poquito mejor. Y sí, varias veces me escribían las personas y me decían así de que, muchas gracias por la receta, mira, lo hice, y mi hijo, que tiene tantos años sin ir a México, lo pudo probar y me agradeció mucho. O sea, muchas, muy bonitos comentarios de estas recetas. Y las mismas personas en estos grupos que te comento, me pedían abrir una página, porque después como que por una razón u otra, no sé cómo desaparecían mis recetas del grupo y pues ya no las encontraron. Y entonces, pues me decían, si tú abres una página, pues de ahí ya nadie te borra tus cosas y ya tú puedes tener como ese banco de recetas para cuando lo necesites. Y así fue. Y la misma gente me empezó a decir Nancy Chefcito, de hecho así fue como nació el nombre. Y entonces, Nancy, al estar, creas tu página, y yo recuerdo bien que yo te tenía bien ubicada en el grupo porque decía, o sea, súper bien, de que algunas tips que dabas de ingredientes así. Yo no soy mucho de cocinar, pero sí a veces, como dices, se me antoja y pues no voy a ir a México pronto, entonces pues lo trataba de preparar y decía, bueno, sí, funcionó, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que creaste tu página y dijiste, bueno, aquí van a ver más recetas y todo, y fue así, boom. Recuerdo que en días lograste como 7,000 o 6,000 seguidores, ¿no? Todo el mundo hacía seguir a Nancy. Y entonces de ahí como que hubo una cierta molestia, ¿no? En ese grupo, como que lamentablemente en lugar de apoyar, como que te quisieron frenar, ¿no? Pues sí, a la fecha no sé con exactitud qué pasó o cuál fue ahí la molestia, pero sí, o sea, porque recuerdo que fue, mi página apenas va a cumplir un año y estamos a punto de llegar a los 10,000 seguidores. Y cumple año a finales de septiembre, si no mal recuerdo, el 29 de septiembre decidí abrirla y fue así, te lo juro que nada planeado, fue como de, pues la gente quiere mi página, pues ¿cómo será hacer una página? Ni siquiera sabía cómo hacerlo, me puse a ver un video en YouTube de cómo hacerla, dije, pues chicle y pega a ver cómo sale, y sí, y de hecho la hice y duró como una semana así vacía ahí en el olvido. Y o sea, esa semana la gente me decía, es que por favor, la página. Y ya dije, bueno, pues si la gente lo pide, lo voy a hacer. Al público lo que quieran, ¿no? Sí, claro. Y pues nada, o sea, lo hice y recuerdo que la primera receta que subí, bueno, esta receta yo ya la tenía en estos dos grupos, ¿ok? Es la receta del pan de muerto. Y no sé qué tiene esa receta que de todas las que he subido, esa receta se hizo viral. Tiene 500,000 de vistas. Entonces, y fue, ese 500,000 fue como en 15 días. O sea, fue así como boom, como dices. Y también cuando abrí la página y que ya la anuncié que ya estaba lista, pues también así, en 15 días eran 6,000 y pico seguidores. Y yo, ¿sabes? Pues ni me la creía. Y luego aparte, yo decía, rayos, ¿qué voy a hacer? Porque ¿y ahora qué les digo? Sí, porque, o sea, dije, o sea, ya son 6,000 almas que están esperando a que suba contenido de esto. Y, o sea, yo lo agradezco muchísimo, pero en el momento sí me dio como un poco de miedo porque dije, Dios mío, ¿qué hice?
ahí empezó como, creo que fue por lo de este pan, que se hizo como muy, 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 muy viral. Y yo notaba que en este grupo, las mismas personas ¿cómo se dice? Me etiquetaban. Uh-huh. Y me decían, sigue la receta de Nancy, o esta receta está muy bien, bla, 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 y así, así. Entonces, creo que fue por ahí, porque empezaron a borrar un contenido, la gente subía mi receta para que las demás personas la siguieran, personas que yo no conozco, personas que nunca les pedí que lo hicieran, o sea, son personas que genuinamente dijeron, esta receta sirve, y ellas lo subieron por su propia decisión. Y pues en ese momento fue cuando empecé a notar yo que borraban comentarios, borraban publicaciones, borraron mi receta que ya estaba ahí, porque originalmente la receta estaba ahí. Y pues nada, pues así fue como pasó, y a los 15 días nos pusieron como una regla general de que no podía subir contenido de ningún tipo de canal o de página o de tu tienda. No puedes como promocionarte, ¿no? Algo así. Ajá. No puedes autopromoción, y pues ya como que de ahí fue, ok, ya fue como regla, y yo dejé de publicar, las mismas personas también dejaron de todas hacerlo. Maneras ya tenías tus más de 6,000 seguidores en la página. ¿Qué más daba? Pues sí, y aún así como que una que otra por ahí persona despistada que no había leído la regla subía el contenido, lo bajaban. O sea, lo bajaban, y yo de ahí, pues ya no pude o sea, realmente yo estaba en el grupo pues para compartir mis recetas, pero si ya no lo podía compartir por medio de mi página, ya no había como otra forma de estar ahí, y aún así seguí mucho tiempo ahí, pues leía las dudas que tenían las personas, trataba de ayudar sin hacerme promoción, yo escribía, les contestaba, pero sí, no sé, en realidad, ahí que... Es muy lamentable que pues somos muchos los mexicanos que estamos en el exterior, no solo en Europa, sino en otros continentes, y que en lugar de apoyarnos, pues estemos como medios envidiosillos, frenando a otros. Yo creo que estamos muy lejos de nuestro país, muy lejos de nuestra familia y de nuestros amigos de toda la vida. Creo que deberíamos de vernos como familia. Eres mexicano, o sea, eres como mi hermano, ¿no? Y si te puedo ayudar en algo, bien, y si nos podemos compartir también, ¿no? Las recetas o lo que sea, porque al final no es que vendieras un producto, o sea, no, solamente estabas tratando de ayudar a la gente, a los mexicanos ahí que pudieran, pues, hacer ellos mismos sus recetas de platillos mexicanos, ¿no? Y eso es algo que se ve muy frecuentemente, lamentablemente. Yo también aquí lo he visto en Suecia y he escuchado de otros países donde el que te frena a veces no es el extranjero, es el mismo mexicano que te encuentras y que tú a veces lo ves con muchísimo gusto porque dices, alguien de casa, ¿no? Y entonces al final te terminas como alejando y dices, mejor convivo con los locales, porque no hay como tanta apertura o como esa apreciación hacia el conacional, ¿no? Entonces, qué lamentable, pero... qué buena experiencia al mismo tiempo de que pues creciste bastante con tu página, y que para los que no conocen todavía la página de Nancy, se las voy a poner aquí para que también te sigan. Nancy tiene una forma muy peculiar de poner su fotorreceta. No es nada más como que la típica receta de la televisión que vamos a necesitar tantos ingredientes y luego bates, luego viertes. No es esa típica receta. O sea, ella obviamente te da los ingredientes y el paso a paso con sus fotos y cómo se debe de ver, etcétera. Pero siempre agrega como unas frases muy espontáneas, cómicas, y esa es la parte que yo creo que a todos nos atrae también. Y que, ¿cómo se te ocurrió agregar eso, Nancy? Pues es que yo creo que siempre he sido así, o sea, de hecho en mi casa, mi familia, sobre todo mi mami, me dice que soy su cascabel. O sea, porque siempre he estado como así, como alegre, como haciendo ruido, como haciendo algo, en comparación, por ejemplo, a mis hermanos, ¿no? Y somos 5 hermanos, entonces, pues sí, tenía como esa parte pícara, por así decirlo, chistosa, cómica, y yo creo que pues de siempre, o sea,
si tú me dices, enséñame a hacer algo, mientras estamos haciéndolo, yo te voy a estar diciendo así ese tipo de cosas. De hecho, no lo hice como por llamar la atención, se dio, y porque así soy, o sea, así soy en la vida real. Yo no tengo pantallas, de hecho ya he hecho muchos en vivos, y no me siento que sea como creo que algunas personas públicas tienen como un personaje. Entonces, yo no me siento así, yo siento como que soy como lo que ves así en la vida del día a día, en mi casa, así estoy todo el día. Mi esposo es igual, entonces es una bomba siempre pues sí, como de ese tipo de comentarios sarcásticos algunos, otros son, como dices, cómicos, pero el que más no les gusta a todos fue el famoso ex. Sí, eso es lo que iba a mencionar, que yo quiero saber, y seguramente todos queremos saber cómo surgió eso, porque un ejemplo rápido que me acuerdo, a lo mejor no fue así tal cual, pero recuerdo que recibiste unos dulces mexicanos de una tienda que vende productos mexicanos en línea en Alemania, y había las famosas cachetadas, ¿no? Estas que a todos nos gustaba, ¿no? Comer. Y entonces recuerdo que le pusiste algo así como que, miren, me llegaron estos dulces, y aquí unas cachetadas como las que merecía mi ex, y yo así. O sea, y cosas así, ¿no? Siempre tienes alguna mención, pero ¿cómo surge eso del ex? No me acuerdo cuál fue realmente la primer frase. No, sinceramente no recuerdo cuál, pero sí recuerdo que fue como que algo que yo estaba haciendo en la cocina y algo, o sea, una frase que se acomodaba. Y yo dije, lo voy a poner, porque en ese tiempo, para serte sincera, había como un meme así. Entonces yo dije, voy como que a adaptar lo que vi a esta parte, porque me suena a lo que yo vi en el meme. O sea, la parte de esta parte de la cocina, lo que estaba haciendo, no me acuerdo exactamente cuál fue. Pero sí fue como que en ese momento era como un boom del ex, por así decirlo, en internet, pues en general. Entonces yo dije, lo voy a acomodar, pero, o sea, fue como un bombazo, a la gente le gustó muchísimo, y de ahí pues empecé como a idearme otras frases que se pudieran acomodar a la comida y al ex. Pero sí, o sea, la historia del ex, creo que hoy, aquí te va la exclusiva. La primicia, por favor. Que lo he comentado en mis en vivos y me lo han preguntado mucho, y creo que voy a decepcionar a más de alguno. Así, no existe el tal ex. Es mi esposo. No, sí existe un ex, pero, o sea, hace añísimos, o sea, muchísimos, estoy hablando de cuando éramos adolescentes, o sea, para nada me pasa por acá, mucha gente me escribe y me dice, ya supéralo, Nancy. O sea, la gente cree que realmente lo dices así como con todo el rencor, así, bien Paquita la del barrio. Exactamente, pero y tú así. Sea, por eso digo que a lo mejor voy a decepcionar a muchos con esto, pero realmente esas frases son para hacerlos a ustedes sonreír. Claro. ¿No? Realmente no llevan el sentido que llevan. Sí existe un ex, pero te estoy hablando de hace muchos años, que incluso pues ya, o sea, después de tantos años quedamos bien, si nos vemos nos saludamos normal y todo, pero o sea, no, de hecho fue como el único ex, o sea, yo después conocí a mi esposo y ya, pues ahora sí nos casamos, ¿no? Sí. Pero, sí, sí, como que yo vi que les causaba ahí la risa, y pues obviamente vistas, que es pues, lo que tratamos de generar, en este caso, en la página, y decidí, o sea, ir acomodando en las recetas. Pero sí, la historia de este ex es que fue como muy chavitos, duramos si acaso, no sé, 6-7 meses, de los cuales estábamos de vacaciones en la escuela, entonces nos vimos si acaso 3 meses durante la escuela, éramos novios de escuela, y como al final del noviazgo, recuerdo que una amiga mía lo vio, por eso como que también hay unas frases que sí son ciertas. Es lo que te iba a preguntar, ¿y si era tan patán como lo describes en esas fotorecetas? Sí, pero estábamos bien chavitos. Claro. Digo, no se justifica, pero pues sí, muy inmaduros los dos.
y una amiga que trabajaba con él lo vio que su ex, o sea, la ex de él, lo recogía a diario de su trabajo. Cuando se suponía que ella vivía en otra ciudad, bueno, esa era la historia que yo sabía, ¿no? Vivía en otra ciudad y así, y entonces eso fue como, ahí terminó, dijimos, bueno, ok, o sea, aquí ya se termina, y ya, o sea, en el momento, pues sí, como inmaduros que éramos los dos, pues no nos dejamos de hablar y así, pero ya, o sea, actualmente nos llevamos súper bien y todo. Pero esa es la historia. Unas frases nada más son para hacerlos reír, otras frases sí tienen ahí el sentido. Pero sí, no todas son para así, no es que yo esté así clavada con él, No, solamente claro son frases no. para Oye, y el ex viendo toda tu fama en Europa y así bien creído, ¿no? Me ponen cada fotorreceta. Nada que ver. Muy bien, Nancy. Oye, Nancy, entonces, mientras creaste tu página, también te asociaste con ciertas tiendas en línea mexicanas, ¿no? En Alemania. Cuéntanos. Sí, así es. Cuando empecé, me buscaron pues muchas tiendas, pues no son así las 300 tiendas, no, pero sí como unas 6 tiendas diferentes me buscaron para o sea, enviarme producto y que yo lo mostrara en las recetas y los diera a conocer. No fue como por mala onda, pero yo siempre he dicho que si vas a recomendar algo, pues que sea algo que tú ya probaste, obviamente, y que sea algo que en lo que sí crees, ¿no? Entonces, de estas tiendas que me ofrecían eso, yo, en mi punto de vista y como me han tratado a mí, antes de tener la página, yo ya compraba en esa tienda. Yo compraba en diferentes tiendas, porque, o sea, siempre teníamos como la despensita mexicana, ¿no? Sobre todo porque, pues no puedes ir a México como que cada 15 días, ¿verdad? Es muy difícil. Tú que estás aquí lo sabes, es muy complicado ir. Y si acaso vas una vez al año, ya es como, wow, va una vez al año, ¿no? Pero, pues ya menos con 2 hijos, entonces es como más complicado viajar. Pero en este caso yo ya conocía esta tienda, a mí siempre me trataron muy bien, mis envíos siempre llegaban bien y todo. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo con él. Y así fue como nació la relación de ahora Mex House con Nancy Chefcito. O sea, eso fue en diciembre del año pasado, o sea, ya vamos a cumplir un año. Y pues sí, o sea, él me dice, te voy a mandar producto, nunca te va a faltar nada de producto mexicano. Y pues a cambio, obviamente con ese producto, tú haces tus recetas y pues lo dices que dónde lo conseguiste y demás. Y así ese es el trato. Hasta ahorita nos ha ido muy, muy bien. No solamente con él, tenemos esta colaboración, tenemos ya varias colaboraciones. Por ejemplo, él es como la tienda online, como el abarrotes online, ¿no? De productos mexicanos, Mex House. Pero también tenemos, por ejemplo, un cortador, un chico que hace cortadores de galletas, que te queda como, o sea, es como el gran tesoro aquí en Europa, porque aquí no venden ni marcadores para conchas, ni cortadores, por ejemplo, de los puerquitos de piloncillo, todo eso él lo hace. Ahí tiene una máquina y él imprime literalmente el cortador. Y pues está súper bien, porque también tenemos esa colaboración. Tenemos a otra chica que imprime tazas, playeras. De hecho, ella me hizo un mandil muy padre con mucha lentejuela, que si le mueves aquí se ve mi logo y si no se ve todo plateado, muy bonito. También ella tiene su página, ahorita está como en stand-by, pero también la tiene. Y va a empezar a meter más productos como piñatas, cosas como para fiesta. Entonces está súper padre también. Y también online. ¿Mande? También online. Sí, todos son online. Muchísimas gracias, Nancy, y de verdad te deseo todo el éxito, que tu empresa Nancy Chefcito siga creciendo y creciendo y creciendo. Muchas gracias, Dalia, por la oportunidad de la entrevista. Me encantó platicar contigo, conocerte un poquito. Espero te haya gustado el video. Puedes revisar más reportajes y entrevistas. También suscríbete al canal para que puedas tener la primicia cuando subo un nuevo video, y en mis redes sociales también.